¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13 horas con 5 minutos y estamos en la mejor hora. Estamos en la hora paz. Sean ustedes bienvenidos a este su programa y agradezco al licenciado Ávila y a Casia Creaciones la amable y cordial invitación de estar nuevamente en esta casa en donde ya tenemos muchos años colaborando y nos sentimos honrados de que nos vuelvan a invitar de nueva cuenta. Y el día de hoy vamos a abordar un tema, por supuesto, interesante, complejo a la vez, y nos referimos a estos efectos fiscalizadores de las facultades de gestión de las autoridades fiscales. Todo este enjambre de información, todo este conjunto de temas nos dan sin lugar a dudas mucho material para analizar, para estudiar y para entender a cabalidad cuáles han sido las regulaciones que ha implementado nuestro país, particularmente a partir de 2014 en adelante, para efecto de implementar o pretender implementar toda esta serie de reformas que México ha sufrido a nivel fiscal, entendiendo efectivamente que nuestro país a partir de 2014, como todos saben, perdón, de 1994, forma parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Sí, que tristemente, pues es el último país menos desarrollado, y hay que recordar que dentro del G20 dentro de la OCDE se encuentra el G20, los países más desarrollados, sí, esos que llaman los neoliberales. Y en ese contexto, entonces, pues México se suscribe, se incorpora a ese riel a nivel internacional de la OCDE y con ello tiene la obligación, como comentábamos, a partir de 1994, de llevar a cabo, de cumplimentar todas aquellas medidas que este organismo supranacional impone a todos sus integrantes, países y jurisdicciones que forman parte de ella. Y en ese contexto entenderíamos, por supuesto, que no solamente se ha globalizado el derecho, sino también se ha llevado a cabo la globalización de las determinaciones, de los lineamientos que a nivel internacional se implementan ahora en materia fiscal. Esto tiene gran trascendencia y no estamos descubriendo el hilo negro para nada, sino simplemente recordando que nuestro país tiene que apegarse en forma irrestricta a las directrices que fija este organismo internacional. Valga la comparación y vale la pena señalarlo, pues también México se ha incorporado desde hace ya muchos años a los convenios a nivel internacional en materia de derechos humanos y con ello implica en otro escenario, por supuesto, que también México tenga que acatar las determinaciones que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tristemente en fechas recientes también acaba de señalar pues la invalidez, la inaplicación del tema pues de la prisión preventiva oficiosa, aun cuando existan voces que señalen que la Corte Interamericana está afectando la soberanía de México y ese tipo de discursos nacionalistas del siglo pasado. Lo importante es que México tiene que acatar aquellos convenios que haya suscrito y tiene que cumplirlos, quiera o no. Y en este contexto, a nivel internacional, recordaríamos que la OCDE surge en primera instancia como un organismo creado por pues, los mismos países, después europeos, por supuesto, que habían estado devastados después de la Segunda Guerra Mundial, y es Estados Unidos, a través de su secretario en turno en aquel entonces, que propone, pues el general Marshall, que propone una ayuda multimillonaria para estos países después de 1945 que habían caído en desgracia en la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente del primer organismo que se crea en Europa para administrar estos recursos, es cuando se crea para mediados de los 60 la OCDE. Y aun cuando tenía en primera instancia por objetivo pues aspectos financieros, aspectos de organización económica, gradualmente va creciendo este organismo a grado tal que fijan entonces propuestas financieras, económicas y por supuesto a nivel fiscal, a nivel global. Y es ahí precisamente en donde México se incorpora en el 94, 1994, en el gobierno de don Carlos Salinas de Gortari, y es a partir de ese momento
que México tiene que seguir todas esa serie de directrices que se fijan a nivel internacional. Y es en este punto precisamente, a partir de 2012, en donde la OCDE establece algo nunca visto, algo que nunca se hubiese esperado. Lleva a cabo y determina lo que se le conoce como acciones BEPS, 15 acciones BEPS, que determinan o que establecen directrices verdaderamente rígidas y estrictas para establecer medidas en contra de la evasión fiscal, principalmente en contra de aquellas empresas que les denominan como multinacionales o transnacionales, y con ello propone 15 acciones para que todos los países miembros las lleven a cabo en su incorporación. México, pues es de los primeros que empieza a tomar en consideración esas aplicaciones para llevarlas a cabo a partir de a partir de 2014. Las acciones BEPS se publican en 2012 y 2 años después México ya reforma sus leyes de una forma casi inmediata. Hay que recordar, antes de hablar de estos elementos de fiscalización y estos elementos de facultades de gestión de las autoridades fiscales, que este tipo de mecanismos pues los implementa también la autoridad para regular vacíos que existían a nivel internacional en materia de evasión, en materia de traslados de beneficios, como se le conoce, e incluso una de las reformas más importantes, sin lugar a dudas, es el referente a la imposición o el establecimiento de impuestos en materia de plataformas electrónicas que anteriormente no se habían regulado, no existían. Vemos así que ese conjunto de normas que son muy vastas, pues empiezan a adecuar y efectivamente, pues México entra casi a quemarropa en 2014, implementando esta serie de modificaciones que cabe señalar, como México ya se había incorporado en 1994, es a partir de 2004, 10 años después, que empieza de forma incipiente incorporar esta serie de medidas. Y una de ellas, por supuesto, antes de este proyecto BEPS que estábamos señalando, que se empiezan a incorporar 10 años después, pues es el tema de los comprobantes fiscales digitales por Internet. México en 1994 tenía alrededor del 23% de la población acceso al Internet. Vean qué dato tan terrible, en el sentido de que ni siquiera el 30% de la población contaba con los servicios de Internet, el 23%. Podríamos anticiparnos o señalar por obviedad de razones que los mexicanos pues no estamos preparados para implementar este tipo de medidas ya derivadas, por supuesto, de la modernidad del primer mundo de Europa, pero bueno, así se implementaron, y lo digo porque a partir de 2014 se crea la famosa figura del buzón tributario, se crea esta figura a través de la cual la autoridad no solamente le va a notificar actos, sino también resoluciones a los contribuyentes, y va a ser el mecanismo pues más importante a través del cual la autoridad, de una forma muy práctica,
A ver, ¿ahí me escucha? Ok, pongo la camarita, ¿verdad? Ok. Bueno, pues continuamos. Entonces, perdón, hubo ahí un problema técnico y estábamos hablando entonces de la importancia que tiene la OCDE en nuestro país y con ello, pues las acciones BEPS, que son las que se incorporan en nuestro país a partir de 2014. Y dentro de estas reformas encontramos el tema del 69B, el tema del buzón tributario, el tema, por supuesto, de que ya habíamos hablado de pues la presunción de operaciones inexistentes que regula el 69B, que en primera instancia es una facultad de gestión, y otra de ellas, pues también es la presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales, de entre otras tantas reformas importantes que a lo largo de 2014 en adelante se dieron, y particularmente 2020-2021. En ese contexto, nuestro país sigue adecuando e incorporando esas medidas en su legislación, particularmente en el Código Fiscal de la Federación. Así entonces, pues encontramos que la autoridad, bueno, aquí les dejo mis datos, ahí pueden tomar la foto y por supuesto entrar a mis redes sociales con todo gusto. Y bueno, entrando en materia entonces, señalaríamos que derivado de todo lo anterior, la Suprema Corte de Justicia ha resuelto en distintas ocasiones, el Poder Judicial de la Federación ha resuelto que las autoridades fiscales federales en nuestro país tienen solamente o cuentan solamente con dos tipos de facultades: las facultades de gestión y las facultades de comprobación. Queda clarísimo que dentro de las facultades de gestión pues se encuentran todas aquellas que tengan que ver con la asistencia, el control, vigilancia, requerimiento de información al contribuyente, verificación del cumplimiento de sus obligaciones, pero única y exclusivamente en requerir la información, en notificarle actos, por supuesto, o incluso emitirle cartas de invitación. Es importante recordar que este tipo de situaciones, este tipo de escenarios, se presentan en función de que las facultades de gestión nacen alrededor de 2007, 2009, desde una perspectiva de invitar al contribuyente a cumplir con sus obligaciones fiscales. Fue en aquel entonces el licenciado Aristóteles Núñez el que pues lleva a cabo una revolución interesante. Todavía no estaba el tema de la OCDE ni de todas estas reformas que estamos hablando de las acciones BEPS, pero me refiero a las facultades de gestión cuando nacen bajo una óptica, bajo una perspectiva de invitar al contribuyente. Esto generó un revuelo, valga la expresión, porque fue una situación bastante novedosa en nuestro país, que paradójicamente lo que quizá menos esperaba la autoridad es que esas facultades de gestión de las que estamos hablando generaban una recaudación increíble. Es decir, el hacerle llegar en aquel entonces a los contribuyentes pues documentos, cartas, ya no existía todavía el buzón tributario, obviamente, en donde se le invitaba amablemente, entre comillas, al contribuyente a que cumpliera con sus obligaciones. Y aun cuando algunos contribuyentes ya habían cumplido, pues volvían a pagar y no querían ningún problema. Y en ese contexto, digamos que van evolucionando, se van modificando estas facultades de gestión y posteriormente se convierten en cartas de cumplimiento de obligaciones, es decir, requerirle ahora sí al contribuyente que cumpla con X meses, con X cantidades, y esto va evolucionando. Obviamente en las cartas de invitación genera revuelo, pero también algunos contribuyentes consideran que es necesario impugnarlo. Y la Corte resuelve pues que las cartas de invitación ni siquiera son un acto administrativo y que no son impugnables. Pero ya en las demás variantes de este mismo tipo de documento, pues ya entendemos que efectivamente son actos administrativos y al implicar una resolución, al implicar un crédito fiscal, son impugnables. Pero por otro lado, en otro escenario, acorde con lo que refiere y establece el artículo 16 constitucional, pues todos los actos de molestia tienen que cumplir con una serie de requisitos constitucionales e incluso de nivel de convencionalidad, como lo es el hecho de que esté debidamente fundado y motivado, vaya dirigido a la persona a la que se refiere, tiene que indicar cuál es el motivo, tiene que cumplir con toda esa serie de solemnidades, por llamarlo de alguna manera, pero ya propiamente van a ser actos de molestia. Y al hablar entonces de actos de molestia, estamos hablando de que
pues las facultades de comprobación cumplen con ese requisito. Es decir, diríamos que las facultades de comprobación serían la excepción a la regla. ¿Por qué? Porque en primera instancia el contribuyente es el que tiene que llevar a cabo pues la autodeterminación de los impuestos, de sus contribuciones, y por excepción la autoridad en forma aleatoria, diríamos, tendría esa facultad para verificar si lo que pagó el contribuyente es correcto o no, de tres formas. Hay que recordar que esta última facultad de comprobación, que es la revisión electrónica, también se crea dentro del paquete de reformas de 2014. Es decir, ¿por qué no aprovechar, quizá hubiera dicho la autoridad, pues la tecnología para poder revisar al contribuyente? Y es así entonces que dentro de las facultades de comprobación, que son la visita domiciliaria, en donde físicamente se presenta la autoridad como acto de molestia e ingresa al domicilio del contribuyente, que es en donde presumiblemente o por virtud de ley tiene que tener su contabilidad del contribuyente, pues donde lo revisa y donde la autoridad tendrá un plazo máximo de 1 año para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y con ello también cumplir con la fracción cuarta del artículo 31 constitucional. Esa sería la excepción a la regla. Parecería tristemente que hoy en día pues la regla es que la autoridad verifica al contribuyente constantemente a través de facultades de comprobación. Por otro lado, también se encuentra la conocida revisión de gabinete, a través de la cual la autoridad invita al contribuyente a que se presente en las oficinas de la autoridad para que le exhiba, le entregue la documentación que le requiera a la autoridad precisamente para verificar el cumplimiento de sus obligaciones a su cargo en materia fiscal. Y finalmente la famosa revisión electrónica, que se inicia con la denominada preliquidación y en donde la autoridad advierte que el contribuyente tuvo diversos ingresos derivada de sus ingresos en sus cuentas bancarias o incremento en el patrimonio en sus cuentas bancarias, le da 15 días para que éste manifieste lo que a su derecho convenga y en caso de que no desvirtúe el dicho de la autoridad, esa preliquidación se convertiría en liquidación. Vean entonces que estas últimas facultades pues son aquellas que efectivamente van a implicar un acto de molestia per se. Dicho en términos más coloquiales, la Corte reiteradamente o el Poder Judicial ha señalado de manera enfática, clara y contundente que es entonces a través de las facultades de comprobación el mecanismo, el medio a través o mediante el cual la autoridad puede verificar el cumplimiento de obligaciones en términos del 31 fracción cuarta de constitucional. En otras palabras, es la única forma o mecanismo a través del cual la autoridad podría requerirle al contribuyente que exhiba todos aquellos documentos que se encuadran, que se incorporan, que forman parte de lo que dispone el artículo 28 del Código Fiscal, es decir, toda la información referente a la contabilidad del mismo. Y nos queda claro entonces que únicamente o única y exclusivamente a través de estas facultades de comprobación, pues la autoridad le puede requerir esa información al contribuyente. En consecuencia, entenderíamos, por lo que ha resuelto el Poder Judicial de la Federación, pues que entonces las autoridades fiscales no podrían o estarían limitadas a requerirle cualquier tipo de información concerniente a su contabilidad vía facultades de gestión. La pregunta sería, ¿realmente eso sucede en la práctica? Bueno, pues precisamente para esos efectos hemos preparado este cuadrito que tienen ustedes aquí enfrente y que refiere de una forma muy gráfica, muy contundente, o pretendemos hacerlo lo más claro posible, a través de la cual entendemos estas dos facultades, las facultades de gestión, que podríamos señalar algunos incluso ni siquiera son actos administrativos, como el que habíamos comentado, que se da en un principio o a través del cual surgen principalmente estas facultades de gestión y que ya la Corte, a través de la tesis de jurisprudencia 2A, diagonal J110 de 2019, ha señalado que las cartas de invitación no son impugnables, no son actos de molestia, no le afectan en nada al contribuyente. Pero por otro lado, entendemos que gradualmente pareciera que a partir de esta serie
de reformas a partir de 2014 en adelante, pues se han incrementado considerablemente no solo las facultades de la autoridad, sino también las concernientes a las facultades de gestión. ¿Y esto para qué fines? Para recaudar más, para dotarle de mayores facultades a las autoridades o tal vez también para ejercer mayor presión al contribuyente y que la autoridad pueda llevar a cabo sanciones verdaderamente radicales en contra del incumplimiento de obligaciones. Verbigracia, por ejemplo, pues en la restricción temporal de certificados sellos digitales que establece, como en alguna ocasión lo hemos señalado, alrededor de 330 causales, nada más por darles una referencia. Y en ese sentido, dentro de los actos de gestión, que sí son actos administrativos, bueno, pues tenemos un catálogo verdaderamente amplio que conlleva el incremento, el aumento de las facultades de la autoridad, que evidentemente nos llevan a la conclusión que implican o ha implicado o ha traído como consecuencia mayor recaudación de las autoridades. Y en ese contexto entendemos que sí son actos administrativos y tienen el carácter de tales, pues los oficios de requerimiento de cumplimiento de obligaciones fiscales, el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes. Este tema verdaderamente es amplísimo, es complejo a la vez y es la primera vez a través de la cual la autoridad pues presume que los actos jurídicos del contribuyente pues son inexistentes, no solamente son ilegales, sino que no existieron, y nos referimos a este procedimiento a través del cual la autoridad publica en la página de internet del SAT, en el diario oficial de la Federación, y le notifica en el buzón tributario al contribuyente que pues presume que las operaciones que ha llevado a cabo en X periodo pues son inexistentes y le da un plazo al contribuyente de 15 días que se pueda ampliar a 5 días más para que éste manifieste lo que a su derecho convenga y desvirtúe el dicho de la autoridad. Y este tema verdaderamente complejo, entendemos que en primera instancia sí pretende atacar esta famosa situación de los factureros, de la simulación de operaciones, que, valga la referencia, parecía también una práctica común como el fútbol, pues el estar vendiendo facturas pues apócrifas, no apócrifas, sino simulación de operaciones, y con ello pues evadir temas en materia fiscal y con ello también, por supuesto, incurrir en la defraudación fiscal. Pero la autoridad toma medidas verdaderamente radicales y no solamente le da ese plazo de 15 días que se pueda ampliar a 20 al contribuyente, sino que lo exhibe públicamente en el diario oficial, en la página de internet, para efecto pues de que la sociedad vea que ese contribuyente en primera instancia presume pues que está llevando a cabo la simulación de operaciones inexistentes, y en ello pues tienen muchos elementos o factores que ver, como lo es sin lugar a dudas pues el tema de la dignidad humana, del prestigio de las personas, porque pudiera ser el caso, como ya ha sucedido, de personas que no llevaron a cabo ese tipo de prácticas, pero la autoridad, al publicarlas en el diario oficial y en la página del SAT, los está exhibiendo públicamente. Ya en su momento, tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como el Poder Judicial de la Federación resolvieron, señalaron pues que sí procedía el amparo y la suspensión en contra de esa publicación, pero al poco tiempo cambió la postura tristemente cual veleta del Poder Judicial y estableció que sí procedía el amparo, pero no la suspensión en contra de esa publicación. Y diría cualquier contribuyente dentro de esa razonabilidad lógica que pudiera tener, señalando, bueno, entonces, ¿para qué promuevo el amparo si no me van a otorgar la suspensión? Y así, de alguna manera, directa o indirectamente, se está afectando también pues el prestigio de los gobernados, del empresario, del comerciante. El tema es que una vez que la autoridad recibe esa información, que hoy por hoy se le conoce como el aportar la información para acreditar la materialidad, si la autoridad considera que no la acreditó debidamente, ya se encontrará en una situación definitiva y con ello puede iniciarse incluso lo que ya contempla el artículo 113 bis, que originalmente en 2014 era la fracción tercera del 113, para que se adecue o para que pueda iniciar la carpeta por la comisión del delito
de compra-venta de facturas o simulación de operaciones inexistentes. Y vean pues la trascendencia que esto implica, a grado tal de que en 2019 se llevó a cabo una reforma verdaderamente compleja de 5 leyes y en donde la compra-venta de facturas se equiparaba o se equipara a delincuencia organizada. Vean lo delicado del asunto y lo complicado. Claro, siempre y cuando exceda de 3 veces la cantidad que establece el artículo 108 de la fracción tercera del 108 del Código Fiscal, que es alrededor de 8,5 millones. Así entonces, encontramos que este tipo de escenarios pues nos lleva a entender que se encuentra dentro de las facultades de gestión pues el procedimiento de devolución de saldos a favor. Y ustedes dirían, ¿y qué tiene que ver el procedimiento de saldos a favor si ese es un derecho que tiene el gobernado para pedir la devolución? No sé si tengamos algún problema nuevamente con el audio. Permítanme un segundito. ¿Vamos bien? Sí, todo perfecto. ¿No hay problemas con el audio? Ah, ok, gracias. Ok, continuaríamos entonces en el sentido de que ¿por qué estaría dentro de las facultades de gestión la devolución de saldos a favor? Pues porque si bien es cierto, es un derecho, fíjense, hasta es un derecho fundamental, es un derecho humano que tiene el gobernado, el contribuyente, a solicitar devolución de saldos a favor, porque en algún momento la autoridad le puede requerir información extra para la procedencia o no de esos saldos a favor. Ahí estaría una facultad de gestión. En ese contexto es el párrafo sexto del artículo 22 el que permite que la autoridad le pueda requerir vía facultad de gestión al contribuyente información adicional para ver si procede o no esos saldos a favor. Pero llega a tal grado esa facultad de gestión que hoy por hoy incluso el Código Fiscal previene, más adelante el artículo 22, que derivado entonces de ese procedimiento de devolución, podrá discrecionalmente o no iniciar las facultades de comprobación con el contribuyente para verificar si efectivamente cumple con los elementos de devolución y de ahí incluso verificar hasta la materialidad de las operaciones. Por otro lado, otro de los temas vigentes que tienen que ver con el tema de las facultades de gestión, sin lugar a dudas, es el tema del famoso beneficiario controlador. Este tema que implica o que involucra a la autoridad para efecto de que terceros le informen, ya sea notarios, corredores o los mismos socios accionistas, a petición de la misma autoridad, quién es el beneficiario controlador, quién es la mano que mueve la cuna, quién es el que determina o decide los movimientos de carácter financiero y al final del día, acorde con algunos criterios aislados de la Suprema Corte, pues se puede dar también, o del Poder Judicial de la Federación, se puede dar también el escenario de simulaciones donde terceros son los que obtienen beneficios e incluso cuestiones de evasión fiscal en beneficio directo, utilizando como pantalla, valga la expresión, el aspecto societario. Y es la primera vez también en ese sentido en donde el velo corporativo se hace a un lado para que la autoridad tenga pleno y absoluto conocimiento de quién es el beneficiario controlador. Curiosamente, el artículo que regula el tema del beneficiario controlador en su segundo párrafo, el 32b, establece que todo lo concerniente al beneficiario controlador forma parte de la contabilidad. Es una extensión misma del artículo 28 del Código Fiscal. Vean entonces cómo este tipo de elementos, pues pareciera que va incrementando cada vez más la autoridad, sus propias facultades, y llegamos a un punto verdaderamente complejo en las facultades de gestión y que nos llevan al tema por el cual estamos aquí con ustedes, a los famosos programas de vigilancia profunda. Estos mecanismos que ha implementado la autoridad a través del cual, particularmente en la pandemia, en donde se visitaba por vía de Microsoft Teams al contribuyente para que se presentara en una liga a una hora determinada, no se le permitía que estuviera debidamente asistido, asesorado por nadie, y se le cuestionaba temas de sus declaraciones en el ámbito impositivo y demás, para efecto de que se pudiera o no regularizar en 10 días.
y con ello abrir la posibilidad que en algún momento la autoridad pudiera, por supuesto, ejercitar sus facultades de comprobación. Pero regresando entonces, vean cómo ha evolucionado este tipo de facultades de gestión, que pareciera que en primera instancia, si bien es cierto, era para requerir, para informar, para tener comunicación con el contribuyente, pareciera que hoy por hoy, de acuerdo a esta evolución, si se le puede llamar, que ha tenido este mecanismo legal de la autoridad, tiene fines entonces fiscalizadores y recaudatorios. Pero no habíamos señalado desde un principio, desde que empezamos esta charla con ustedes, que el tema de requerir la información al contribuyente referente a su contabilidad, referente a cualquier instrumento que formara parte de su contabilidad, no estaba restringido, acotado a las facultades de comprobación. No habíamos señalado que el criterio del Poder Judicial, de la misma Suprema Corte de Justicia, es que la autoridad solamente le puede requerir información de su contabilidad, de sus impuestos, de sus declaraciones, a través de las facultades de comprobación. Así es, y prevalece, y hay varios precedentes al respecto. Sin embargo, parecería que haciendo caso omiso de esas premisas jurídicas que son vinculatorias y que ha establecido la Corte, pues la autoridad fiscal pues los hace a un lado y ha establecido mecanismos pareciera cada vez más evolucionados, entre comillas, o más complejos en sí mismos, para que el contribuyente le proporcione, le acerque, le exhiba, le entregue la información que requiera con base en facultades de gestión. Y por si eso fuera poco, hay que recordar que el artículo 22 constitucional, en su apartado B, establece la prohibición de la autoincriminación del contribuyente. Esto nos lleva también a recordar la regulación que en Estados Unidos se conoce como la Quinta Enmienda, a través de la cual todos los particulares tienen derecho a ser oídos y vencidos en juicio, sí, pero tienen derecho a ser escuchados a través de un abogado, tienen derecho a que se les indique de qué se les acusa, tienen derecho a un asesor jurídico y también tienen derecho a guardar silencio. Esa regulación se traspola en nuestra legislación y es en el apartado B del artículo 22 en donde se prohíbe, también coincidiendo con aspectos de carácter convencional que lo regula el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que la autoincriminación está prohibida. Y dirían, sí, pero eso es en el ámbito penal. Sí, pero la Corte Interamericana ya ha señalado enfáticamente que también aplica para la materia administrativa. Es decir, el contribuyente, cuando sea requerido en forma presencial o por vía electrónica, tiene que tener por mandato constitucional el derecho de ser asistido a través de su abogado, el derecho de señalar de qué se le acusa, el derecho a guardar silencio, de tal suerte que si la autoridad no cumple con ese mandato constitucional establecido en la Carta Magna, entonces estaría llevando a cabo actos verdaderamente delicados, como lo es responsabilidad administrativa y una violencia directa, flagrante, una violación directa al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, y con ello una responsabilidad administrativa al funcionario o a los funcionarios que no le permitan incluso tener una asesoría jurídica en ese momento. Vean entonces cómo de ser un acto administrativo de carácter cordial, de invitar al contribuyente, de coadyuvar en el cumplimiento de obligaciones, se ha convertido o ha ido invadiendo, valga la expresión, elementos o aspectos que ya rayan en el tema, sí, recaudatorio, me queda claro, pero que tienen que ver con las facultades de comprobación. Quizá el único escenario en donde podamos ver que la facultad de gestión se convierte en facultad de comprobación, cual mago Merlín en sus mejores épocas, pues es la facultad establecida en el 69B, en donde ya resolvió desde 2019 el Poder Judicial de la Federación, pues que la autoridad vía facultades de comprobación pueda determinar la inexistencia de operaciones. Tema por demás discutible, del cual yo en lo particular difiero, puesto que la naturaleza jurídica, teleológica, de fondo, de raíz del 69 es una facultad de gestión, no es una facultad de comprobación. ¿Por qué? Porque en el momento en que se inicia el procedimiento del 69B, ¿qué va a analizar la autoridad sino
los comprobantes fiscales digitales, o va a presumir que son inexistentes las operaciones que estos amparan. Pero no habíamos quedado que los comprobantes fiscales digitales forman parte de la contabilidad del contribuyente, y si forman parte de la contabilidad, ¿qué no es la vía facultad de comprobación, artículo 42, la que regula esta situación? Bueno, pues en ese contexto podríamos señalar como resumen de este subprograma que estas facultades de gestión han ido evolucionando, han ido cambiando, y pareciera entonces que hoy por hoy también se les da una característica de facultad, sí, de gestión, pero con efectos de carácter fiscalizador. Y efectivamente, como lo acaban de pensar, pues prácticamente a partir de la implementación de estas medidas que ha llevado a cabo la autoridad, pues también ha habido un incremento de recaudación de parte de las autoridades. Quizá faltaría dentro de este cuadrito nada más incorporar el tema de la restricción temporal de certificados de sellos digitales, que es una medida radical o una especie de sanción que la autoridad impone dentro de las 330 causales del artículo 17H bis cuando el contribuyente no cumple o a consideración de la autoridad incurre en algún tipo de incumplimiento. Y estas se pueden dar dentro de las facultades de gestión o de comprobación. Pues ese sería alguno de los elementos, algunas pinceladas que dejamos a su consideración y que esperemos pues ayuden mucho a la reflexión para saber hasta qué punto realmente o no ha incurrido o incurre la autoridad en abusos de autoridad, en actos de arbitrariedad o incluso en abusos de ley para efectos de los fines esenciales y originales teleológicos que tenía por naturaleza las facultades de gestión, y hasta dónde ha llegado el día de hoy el legislador, quizá en elementos que rebasan la naturaleza propia de la facultad de gestión, que hoy por hoy, sin lugar a dudas, como es el título de este programa, pues la autoridad ha llegado a temas concernientes a la fiscalización. Pues hasta acá llegaríamos el día de hoy. Muchas gracias por el favor de su atención. Ofrecemos una disculpa por algunos problemitas técnicos que tuvimos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula de la Hora PAF. Cuídense mucho y ha sido un honor estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias.